Buenos días, para mí es un gusto presentarle la investigación que lleva por nombre Caracterización epidemiológica de pacientes en masas de tumores en cuello. Este estudio es un estudio longitudinal de pacientes adultos hospitalizados en el Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social durante el periodo de tiempo del año 2019 al 2021. Hablando en cuanto a términos introductorios, sabemos que los tumores en cuello son lesiones que pueden ser evaluables mediante estudios de imagen, examen físico o a sencilla vista, aquellos que se encuentran comprendidos entre el ángulo mandibular y las clavículas, y pueden ser de distinta estirpe histológica, ya sea de origen digestivo, aéreo, vascular, linfático, tejidos blandos, endocrino, y derivado de lo mismo representa un gran desafío diagnóstico, lo que implica en un retraso en el tratamiento de los pacientes. Internacionalmente se sabe de que los tumores en cuello tienen una baja incidencia respecto del resto de tumores, es un solo 5% a nivel mundial, y se reporta que en Estados Unidos hay una casuística de 60,000 pacientes documentados por año. Hablando de epidemiología, se sabe que hay una mayor afectación en el sexo masculino. Estos son estudios escasos que se han reportado a lo largo de la historia en una media edad de 50 años, y que la mayoría de estos tumores son de estirpe maligna en cuanto a las personas adultas. En Latinoamérica, y esto es ya con respecto al marco de referencia, hay muy pocos estudios internacionales donde se caracterizan las masas en cuello. El más importante, que fue reportado en el 2018 en México, en donde se tomaron en cuenta 12 años de investigación, encontrando 700 pacientes aproximadamente, de los cuales el 70% fueron de la infancia, reportando una mayor incidencia o casuística en cuanto a la población pediátrica, y esto correspondía al proceso infeccioso. En cuanto a adultos respecta, hay información importante que se puede extrapolar. Esto es solo en el occidente. En Europa occidental, donde la mayoría de la afectación es, como ya lo había mencionado, masculino y oncológico. En cuanto a Europa del Este, encontramos que hay afección también del sexo masculino, sin embargo aquí la tuberculosis es lo que predomina más. En Estados Unidos, que es la información que tenemos más a la mano, desde el año 87 se han empezado a generar estudios de cierta relevancia en nivel internacional, en donde todos demuestran lo mismo: y mayor afección masculino, patología maligna. En el resto de Latinoamérica no hemos encontrado ningún estudio significativo con respecto a la casuística de los tumores en cuellos y su caracterización, y en nuestro país carecemos de dichos estudios actualmente. Los objetivos de dicha investigación fueron describir las características epidemiológicas y la etiología más frecuente de los tumores en cuello en pacientes hospitalizados en el Seguro Social durante los años del 2019 al 2021. Determinar las frecuencias de los tumores en cuello según edad y sexo, la localización anatómica más frecuente y la etiología más frecuente. En cuanto al tipo de estudio, este fue un estudio descriptivo, longitudinal, en el cual se incluyó a todos los pacientes hospitalizados desde el 1 de enero del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2021. Se incluyeron a todos estos pacientes que fueron captados desde la consulta externa, hospitalizados, que fueron llevados a tratamiento quirúrgico y cuyo reporte de patología fue encontrado en el sistema digitalizado de expedientes médicos del Seguro Social, excluyéndose aquellos pacientes cuyo tratamiento fue incompleto, que no se encontró patología, o inclusive aquellos que abandonaron el tratamiento. Las variables a considerar, como ya se mencionaron, fueron sexo, la localización anatómica de tumores en cuello, estos dividiéndolos en región esternocleidomastoidea, cervical anterior, lateral y posterior, y la etiología de los tumores en cuello. En cuanto al análisis de datos, se hizo una revisión periódica de los expedientes clínicos, así como la revisión del reporte patológico. Los obstáculos que podemos mencionar que fueron bastante importantes es que durante este periodo de tiempo sufrimos la pandemia del COVID. Nuestro hospital fue centinela para tratamiento y manejo de pacientes COVID, por lo cual se privó la admisión de pacientes durante un periodo muy prolongado de tiempo, durante todo el año 2020, hasta que se empezó a priorizar de nuevo los pacientes oncológicos, lo que afectó de manera significativa la captación de pacientes para esta investigación. En cuanto a resultados respecta, hablamos de una edad promedia de 41 años más o menos 7, con un predominio del sexo femenino. Del total de los 266 personas evaluadas, que corresponden al 100%, el 77.07 fueron de sexo femenino. En cuanto a la localización anatómica más frecuentemente afecta, encontramos la zona que se denominó como la región cervical anterior, con 179 pacientes, seguido de la región cervical lateral, con 75 pacientes. En cuanto a la etiología de los tumores en cuello, encontramos neoplasia benigna en 133, que representó un 50% de la población evaluada,
De este 50% podemos definir que hasta un 70% son de sexo femenino. Neoplasia maligna fue la segunda etiología más frecuentemente vista, con 115 pacientes, dejando el resto de clasificaciones con menos de 10 pacientes cada uno. En cuanto a las neoplasias benignas más frecuentemente encontradas, encontramos que el adenoma tiroideo tuvo una mayor afección en un total de 77 personas, el lipoma en 40 personas y el resto de etiologías de origen benigno con 16. En cuanto a las neoplasias malignas más frecuentemente encontradas, se documentó 91 pacientes, que corresponde al 79.13% del total de la malignidad, con carcinoma tiroideo, carcinoma metastásico con 13 pacientes, de los cuales 7 eran de origen renal, 3 de origen pulmonar y el resto de origen óseo, y otros definiendo el 9.57% de la población. Hablando con respecto a los resultados, encontramos de que en nuestro país, en nuestra casuística del Seguro Social, hay un predominio del sexo femenino. La edad puede ser correspondida con respecto a estudios internacionales, ya que tenemos 41 años como edad media. En cuanto a las neoplasias encontradas, se ha reportado que el carcinoma de células escamosas es el más frecuentemente diagnosticado, tanto en Europa Occidental como en Norteamérica. Sin embargo, cabe destacar que en nuestra investigación no se encontró ningún paciente con dicho diagnóstico. Asimismo, sabemos que las neoplasias malignas son las que se encuentran predominantemente mayores en otras latitudes. Sin embargo, con nosotros la patología benigna es la que se demostró como predominante en los 266 pacientes estudiados. Concluyendo entonces que el predominio del sexo femenino en pacientes con tumores en cuello correspondió al 77% de la población, con una edad media de 41 años. La localización anatómica más frecuente se definió como la región cervical anterior con 67%, seguido de la región cervical lateral con 28.19%, y la etiología más frecuente de los tumores en cuello corresponde a las neoplasias benignas, con un 50% de los pacientes analizados. Muchas gracias.